Nunca he visitado Ecuador, pero quienes lo conocen, entre los que están muchos de ustedes mismos que siguen mi canal y con quienes he tenido la oportunidad de conversar, me han hablado de sus paisajes, de su gente y de su belleza. Sin embargo, en este hermoso país hay lugares donde la belleza esconde algunas sombras, donde el turista se siente un extraño y la oscuridad te observa desde el primer paso. Después de ver Chamán, uno piensa dos veces antes de adentrarse en comunidades aisladas, sea en Ecuador o en el país que sea, donde las creencias no se discuten, sino que son algo que se temen. En esta historia, una familia estadounidense viaja a lo profundo de Ecuador para llevar la palabra de Dios. Pero en lugares olvidados por el mundo, la fe cristiana no tiene el mismo peso, y mucho menos el mismo poder. El hijo de la familia se encuentra con un mal antiguo, un mal que no respeta cruces ni oraciones y que demuestra que existen fuerzas capaces de silenciar a cualquier dios. Esto es el resumen y explicación de Chamán. Todo comienza en un remoto paraje de Ecuador donde la belleza del paisaje oculta algo mucho más siniestro. Candice y Joel observan orgullosos al padre Myers mientras bautiza a algunos miembros de la comunidad en el río. Ellos han llegado hasta este lugar rural para esparcir la palabra de Dios y como buenos misioneros no lo hicieron solos. Su hijo Elliot los está acompañando. Mientras ocurre aquello en el río, Elliot el niño juega con un avión de juguete hasta que este cae en una cueva maldita. Una cueva que los locales le han advertido que está prohibida. Pero el niño desestima cualquier cosa extraña o peligrosa que pueda pasarle y decide entrar. Y lo que encuentra no es solo su juguete, sino una presencia. Un chamán emerge de la oscuridad asustándolo hasta el punto de hacerlo dejar atrás el reloj que su abuelo le había regalado. Ahí, junto al avión, en el corazón de esa cueva. Esa noche el pueblo celebra los bautismos brindando y agradeciendo a Candice y Joel por todo lo que han hecho. Una escuela, un sistema de agua, la misma iglesia y una vida mejor para todos. Pero entre la alegría, Candice se da cuenta de algo inquietante. Elliot ya no lleva su reloj. Cuando lo enfrenta por esto, él responde que simplemente lo olvidó prometiendo usarlo mañana, que es el día de su confirmación. Lo que nadie sospecha, eso sí, es que aquel olvido no es tan inofensivo y que el reloj ha quedado como una puerta abierta a algo mucho más oscuro. Para evitar cualquier problema con su madre, esa noche Elliot regresa a la cueva para recuperar el reloj, pero lo que encuentra dentro parece sacado de una pesadilla. Cadáveres de animales y escorpiones que le suben por la pierna. El niño, preso del pánico al ver esto, intenta escapar, pero se dobla el pie y cae entre las sombras. A la mañana siguiente, Candice va a despertarlo para su gran día, pero la habitación está vacía. Desesperada lo busca por toda la casa y luego por el pueblo hasta que uno de los amigos de Elliot le revela el secreto. El niño fue a la cueva prohibida. Candy llega hasta allá y se encuentra con el chamán, quien le asegura haber llevado a Elliot a su choza. El niño está herido, le dice, y necesita descansar. Pero Candice, incapaz de creer en sus palabras, ignora las advertencias y lo arranca de su reposo. Contra toda razón decide llevarlo a la iglesia, su confirmación comienza pronto y nada, ni el miedo ni las creencias ancestrales va a impedírselo. En el camino, una anciana local se cruza frente a ellos y al ver a Elliot sus ojos se agrandan de terror y comienza a gritar que se marche, que lo alejen de allí. Candice, ciega ante el pánico de la mujer, la trata de calmar y simplemente sigue adelante. En la iglesia, el padre Myers realiza la ceremonia de confirmación. Todo transcurre con normalidad, pero una sombra parece acechar cada palabra. Al final el padre pregunta por el retraso y Candice inventa que su hijo estaba enfermo del estómago. Pero entre los presentes está la madre del niño que ya había advertido a Candice sobre la cueva. Y ella sabe que lo de Elliot nada tiene que ver con su estómago. A partir de ahí todo cambia drásticamente para Elliot, y con él para cada alma de ese pueblo. La mujer que lo había rechazado y le suplicó que se fuera aparece en el río ahogada, como si una fuerza antigua la hubiera reclamado. Esa noche, Elliot se levanta solo y sus padres lo encuentran tirado afuera de la casa, temblando en el frío, entrando y saliendo de un trance demoníaco.
Su rostro está pálido y entre arcos de vómito parece que su cuerpo lucha contra algo que intenta evitarlo. Al día siguiente, mientras Candice cuelga la ropa, encuentra una figura extraña cerca de la casa. Una figura que reconoce de inmediato como un presagio del chamán. Enfurecida, va directo a su choza para exigirle que los deje en paz, pero se encuentra con un ritual sangriento, donde el chamán sacrifica animales iguales a los que Elliot vio en la cueva. El olor a sangre y humo lo inunda todo. El ayudante del chamán se cruza en el camino de Candice y ella desesperada le grita preguntando qué le hicieron a su hijo y qué significa esa figura. El joven solo la mira y con una voz decidida le pide que se vaya de ahí. De regreso en el pueblo, Candice se encuentra con la madre del chico que había advertido sobre la cueva. Esta mujer le revela que escuchó la conversación entre ella y el padre. Había dicho que Elliot se atrasó en su confirmación por un simple dolor de estómago, pero ambas sabían que eso era una mentira. Y esa palabra, mentir, era un pecado que la propia Candice había enseñado a no cometer según la palabra de Dios. Ahora era ella quien había faltado a su propia fe y esa mujer solo le susurra algo que suena más como una sentencia que como un consejo. Haz lo que le dirías a cualquiera que mintió. Ve a confesarte. Y Candice, aunque temblando, promete hacerlo. Al volver a casa, Candice le confiesa a Joel que fue a ver al chamán por la figura que encontró, pero Joel asegura que él la halló por ahí y decidió traerla a la casa. Nada tuvo que ver el chamán con todo esto. Esa noche, ambos se arrodillan junto a Elliot para rezar por su recuperación, pero el niño se despierta de golpe y vomita un líquido negro, muy espeso, entre el cual se desprenden algunos de sus dientes. Horas más tarde, ya en la mesa, la familia agradece los alimentos que van a comer, pero Candice sufre una visión. Ve a su hijo con los ojos completamente negros mientras un escorpión sale de su boca. El horror se desvanece en un instante como si nunca hubiera ocurrido, pero el pánico se le queda clavado en la piel. Desesperada, Candice acude al padre y le suplica ayuda. Convencida de que algo terrible está poseyendo a su hijo, el hombre intenta restarle importancia a esto diciendo que debe ser solo una enfermedad o una reacción a la sopa que le habría dado el chamán, una que podría contener alimentos a los que Elliot simplemente no está acostumbrado. Pero Candice está segura. Lo que sucede con Elliot no tiene una explicación terrenal. Mientras tanto, en otro lugar, el chamán habla con su ayudante. Él le dice que Candice sospecha que algo extraño está pasando. El chamán, sereno y oscuro, revela lo inevitable. Algo habita ahora el cuerpo del niño, y le advierte a su ayudante que deben llegar a él. Después de todo, Elliot es solo un niño. El padre Meyer llega a la casa de Elliot. Resultó que él sirvió en el ejército en su juventud como doctor, pero aquí no hay guerra ni enfermedad. Hay algo mucho peor. Tras revisarlo, habla con Candice y Joel. Ella insiste, su hijo ya no es el mismo, suplica por un exorcismo, pero el padre se niega. Eso necesita el permiso de la iglesia. Candice, al borde del colapso, le dice que el niño no tiene tiempo. Ella lo siente en su propio pecho. Elliot ya no es él. El padre sale afuera y se cruza con el chamán, le pregunta qué le dio al niño y este responde fríamente: solo sopa de quinoa. Pero sus palabras esconden una sombra más oscura. Insiste en que necesita ver a Elliot, le dice al padre Meyer que su Dios no tiene poder aquí. Seguro de lo que él dice, el chamán le pide al padre un objeto de Elliot y el padre lo rechaza. Le asegura que ellos no lo necesitan y le pide que deje de molestarlos. Esa noche el padre vuelve a su casa y bebe. El whisky es uno de sus secretos, una batalla que está perdiendo internamente frente a ese vicio, y al día siguiente la madre del niño que avisó de la cueva llega a la casa de Candice. Ella había olvidado completamente una clase que tenía que estar dando en ese momento en la escuela que ella misma ayudó a construir. Su vida ya se desmorona al ritmo de los sucesos extraños que están ocurriendo, así que Candice le promete a la mujer compensarla a ella y al resto de la clase. Pero ahora tiene que ocuparse de la salud de su hijo. Y justo en ese momento llega el padre Meyer. Candice le dice a la mujer que el padre viene para que ella se confiese, como le prometió que haría cuando la atrapó mintiendo. Pero esa es otra mentira más. Apenas el padre entra a la casa y la mujer se va, el exorcismo comienza, y lo que habita en Elliot se revela.
algo sobrenatural que lo conoce todo, algo que humilla al padre, le habla de su gusto por el whisky, de su fe que no es tan sólida como predica, deja al descubierto sus debilidades más íntimas, pero aún así contra todo lo que se esperaría, el padre Meyer logra doblegarlo, al menos por un instante. Elliot vuelve en sí, pero esta victoria no sabe a salvación, sino a una pausa antes de lo que parece inevitable. El padre Meyer sale a fumar buscando calma tras el exorcismo. Candice lo sigue hacia afuera exigiendo una respuesta. El padre solo dice, sea lo que sea, se fue. Entonces aparece el chamán con su ayudante ofreciendo raíces para aplacar el dolor de Elliot. Meyer los rechaza, pero el hombre insiste. Aquella cueva llena de animales muertos y de escorpiones era un lugar de contención para mantener a raya a Supai, un dios demonio. Ahora, liberado, se ha metido en el cuerpo del niño. El padre Meyer asegura que ellos no creen en esas cosas, pero el chamán dice que a Supai eso no le importa. Y queriendo que simplemente se vayan de ahí y los dejen tranquilos, Candice acepta las raíces y vuelve a la casa. El chamán nota ropa colgada cerca y se roba una prenda de Elliot, que era lo que tanto estaba buscando. Esa noche, el padre Meyer vive una visión aterradora. Un escorpión trepa por su brazo, metiéndose bajo su ropa, obligándolo a desnudarse en una lucha desesperada contra algo que no está ahí. Mientras tanto, en su casa, Candice descubre que Elliot ha desaparecido. El niño aparece en casa del padre Meyer, pero ya no es él. Lleva una máscara, un látigo en la mano y sus ojos negros reflejan el abismo de Supai. Él golpea sin piedad al padre Meyer, lo asesina y su cuerpo es hallado por la madre del niño que avisó de la cueva, quien salió cuando escuchó a Candice buscando a gritos a Elliot por todo el pueblo, como una madre perdida en la locura. Al día siguiente, Elliot amanece en su cama, inocente, diciendo no recordar nada. Pero en el funeral del padre, Candice cree verlo poseído parado entre la gente, y lo sigue hasta el interior de la iglesia. Ella se acerca y el chico la asusta, y en su desesperación, ella derriba velas encendidas sin notarlo. Joel llega confundido, pero Elliot ya no está. Candice sale corriendo a buscarlo y se cruza con el chamán en el exterior, quien tiene un calcetín de Elliot. Déjenme ver al niño, les suplica el chamán, pero sus padres se niegan a su petición. Es entonces cuando una nube de humo surge detrás de ellos, la iglesia arde en llamas por culpa de la vela que Candice, sin darse cuenta, había tirado. Los creyentes intentan detener el incendio mientras Candice corre hacia el río a buscar agua, pero tiene una visión de Elliot poseído que la espanta. Cuando vuelve ya es demasiado tarde para ella y para todos porque el fuego ha devorado completamente la casa de su dios. Candice regresa a su propio hogar y encuentra a Elliot viendo caricaturas junto a otros niños. Cuando ella le pregunta por qué estaba allá afuera, Elliot niega haber salido. La respuesta la deja completamente helada, y Candice, medio en estado de shock, simplemente se va a recostar, cayendo en un sueño pesado y profundo. Horas más tarde, Joel llega a casa y se encuentra con droga en la cocina. Su pasado de adicciones regresa como una sombra que nunca lo abandonó, aunque en realidad no es más que otra ilusión provocada por Supai. Este se revela en el cuerpo de su propio hijo para luego atacarlo. El ruido de eso despierta a Candice, quien corre y encuentra a Joel malherido, intentando salvarlo antes de que el mal pueda llevárselo. Al día siguiente, en su desesperación, Candice va a la casa de la madre del niño que le había hablado de la cueva buscando respuestas sobre Supai. Quiere saber quién es realmente. La mujer con una mirada fría le responde que se trata de una deidad falsa, pero luego cambia el tono y le pregunta qué está pasando con ella, porque todos están preocupados, pero no preocupados por ella, sino de ella. La mujer revela que sabe que Candice no se confesó como prometió y esa mentira la expone ante Dios y también ante el pueblo. En sus manos sostiene el látigo con el que Supai habría azotado al padre. Este era de Candice. Ella la encara con una verdad que suena más a juicio que a reclamo y le dice que el Señor está enojado, y la comunidad entera lo sabe. La misma persona que un día les enseñó la palabra de Dios ahora se ha alejado de ella. Para el pueblo solo hay una opción:
que todos presencien su penitencia y que su arrepentimiento sea visible bajo la mirada de Dios. Pero Candice, incapaz de aceptarlo, responde con una cachetada. La mujer no devuelve el golpe, solo le entrega una sentencia a Candice que suena como una maldición. Ella y su familia deben abandonar el pueblo. Nadie quiere que estén ahí para la mañana siguiente. En su desesperación absoluta, Candice toma a su hijo y lo lleva ante el chamán, rogando entre lágrimas le pide que deshaga lo que hizo. Pero el hombre asegura que no ha hecho nada. Cuando ella pregunta quién es su pai, el hombre responde con una verdad helada. Es el dios de la muerte, una entidad que no pide, solo arrebata, y que ahora parece haber fijado sus ojos en Elliot. Por sorpresa, el ayudante del chamán atrapa al niño y con el consentimiento de Candice, el chamán lo adormece soplándole un polvo místico al rostro. Al despertar, Elliot ya está en el corazón de la cueva, el lugar maldito al que jamás debió entrar, con el chamán que inicia un ritual, mientras su ayudante le explica a Candice que a su pai no se lo vence. Solo se puede negociar con él y rezar para que acepte las ofrendas. Pronto, la voz de su pai emerge en el cuerpo del niño, confiesa haber matado al padre Meyer y reclama su dominio. El chamán se enfrenta al demonio y de su boca brota una luz que rompe la oscuridad de la cueva. De repente, el escenario cambia, todos están afuera y su pai, hablando a través de Elliot, proclama que nadie tiene poder sobre él en estas tierras, y menos el dios de Candice. El chamán sopla de nuevo el polvo sagrado y una luz blanca los consume. Esta vez Candice se encuentra en la iglesia repleta de fieles, pero todos están ausentes, como sombras. Su pai entra y el chamán lo atrapa entre sus manos, su boca vomita rayos de luz, la lucha los desfigura, el mundo parece desgarrarse, una montaña está en erupción y en un instante todo vuelve a la cueva. El chamán yace en el suelo. Cuando Candice cree que la batalla ha terminado, él se levanta poseído, toma una roca y sin piedad aplasta el cráneo de su ayudante. En un breve chispazo de lucidez pide perdón a Candice y se corta el cuello, justo frente a sus ojos. El grito de Candice al ver esto retumba en la oscuridad, justo cuando Elliot despierta de nuevo, pero poseído. Su pai, hablando a través del niño, se burla de ella. Le recuerda que su dios no tiene poder en estas tierras. Candice, desesperada, le suplica que la tome a ella en lugar de su hijo, pero el demonio se ríe. No quiero un árbol, quiero una semilla, quiero crecer. En el más oscuro de los actos de la película, Candice entiende esto y cede completamente. Ella propone un intercambio y deja la cueva, busca a la niña que jugaba con Elliot el día que éste entró por primera vez ahí y con un engaño cruel la entrega como ofrenda. La niña es tomada por su pai y Elliot queda libre. La secuencia final muestra a Candice, Elliot y Joel en un bote abandonando la comunidad que quedó devastada. El río es testigo silencioso de todo esto y los va alejando. Mientras tanto, el niño que jugaba con la niña la encuentra tirada en el césped. Su mirada vacía cambia de la nada y muestra el rostro de los poseídos por su pai, confirmando que el intercambio ha sido completado. El final deja en claro una verdad escalofriante. En este universo de la película, los dioses malignos existen y son una amenaza real. Su pai no era una leyenda ni un mito, sino una presencia que había permanecido encadenada a la oscuridad. El chamán, lejos de ser un enemigo, era el único guardián que lo mantenía a raya. Por eso jamás tocó a Elliot, jamás quiso dañarlo. Su verdadera misión era protegerlo, pero todo cambió cuando el niño se acercó a la cueva y sin saberlo abrió la puerta que su pai esperaba. El demonio no quería sangre ni sacrificios, quería un cuerpo, el cuerpo de un inocente niño, una semilla a la que pudiera crecer y florecer, como él mismo había advertido. A lo largo de la historia, la película juega con un tema universal, y ese es la fe. El padre Meyer, aunque se mostraba firme, era un hombre convencido a medias, atormentado por sus dudas. Candice, en cambio, se presentaba como la voz de Dios en la comunidad, una mensajera de su palabra, pero el horror reveló su verdadero rostro. Cuando su hijo fue tocado por la oscuridad, ella estuvo dispuesta a todo. Rompió sus propias creencias, negó sus propios principios, mintió a su propia gente y, lo más terrible, engañó a una niña inocente para entregarla a su pai, con tal de ver a Elliot a salvo.
Así, el cierre deja una pregunta aterradora. ¿Qué será de la comunidad ahora que el chamán ya no está? Nadie podrá negociar con su pai, nadie podrá contenerlo y esa semilla maligna que ha brotado solo seguirá creciendo, hasta consumirlo todo y a todos. Shaman, la película, nos deja una verdadera lección de terror. A veces los mayores peligros no vienen solo de lo que podemos ver, sino de aquello que ignoramos, de lo que no entendemos. La fe, por más firme que creamos que es, no nos protege de todo. Y la oscuridad, aquí personificada en su pai, puede manipular nuestra misma devoción, nuestra capacidad de amar, incluso nuestros principios más sagrados. Candice demuestra que el amor materno puede llevar a tomar decisiones impensables, incluso moralmente cuestionables, para salvar a su hijo. Pero eso no borra el miedo, ni el hecho de que algunas fuerzas son más grandes que nosotros, imposibles de controlar. Su pai, el dios maligno, es un recordatorio de que existen entidades cuyo poder escapa a la comprensión humana, y a veces la supervivencia significa hacer sacrificios que dejan cicatrices, pero no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Muchas gracias por haber visto el video de Shaman. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete como miembro si puedes para seguir apoyando el crecimiento de este canal y sígueme en redes sociales, Instagram, Facebook o X, donde cada día comparto noticias, datos y la actualidad del cine y las series. Hoy quiero contarte un dato sobre Sinners, que es una de las mejores películas de terror de este año, en mi opinión. Y es que, según Seb Ohanian, productor de la película, muchos de los trajes de época usados en Sinners fueron comprados por Warner Bros. A Marvel Studios, ya que originalmente habían sido diseñados para la película de Blade, esa que Marvel anunció hace algunos años, pero que recientemente fue eliminada del calendario de estrenos de ese estudio. Si quieres que resuma alguna otra película en un nuevo video, déjame su nombre en comentarios o envíamela por mensaje a mis redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.